Un mensaje muy profundo, hermanos, ¿no? Y principalmente se va a basar en esa palabrita familia, que, aleluya, se requiere ese apoyo, ese sostén de Dios, de su palabra, porque para nadie es ajeno vivir que si el diablo ha destruido las familias sin Dios, hoy está también hiriendo y hasta acabando con algunas familias cristianas. Amén. Y no porque a Dios le falte poder, no porque a Dios le falte cobertura o porque Dios ya no pueda hacer mucho por ellos, sino porque muchas familias se han confiado que ya no tienen necesidad de buscar a Dios. Y cuando ese pensamiento embarga la vida de cualquier hogar o de cualquier familia, pues se convierte en una presa fácil del diablo. Amén. Y ojalá que por poco, por mucho, Dios pueda despertar la conciencia, amén, de esa familia, en particular la cristiana. Aleluya. Y por ende también a la familia que vive sin Dios. Amén. Bien, amados, vamos a compartir la palabra de Dios esta noche. Saludamos también a todos los que ya a través de nuestras redes sociales se conectan. Amén. Le saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a abrir nuestro libro de Hechos, el capítulo 16. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Hechos capítulo 16. Gloria a Cristo. Amén. Vamos al libro de Hechos, el capítulo número 16. Y consideraremos la palabra de Dios para esta noche, del versículo, aleluya, a ver, Hechos 16, versículo número 23. Amén. Hechos capítulo 16, el versículo número 23. Amén. ¿Lo tenemos? Leo para todos entonces la palabra de Dios. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hasta aquí la palabra de Dios. Oramos para que Dios bendiga su palabra y bendiga también nuestras vidas. Amén. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra leída.
Te rogamos ahora, mi buen Dios, la inspiración de tu Espíritu Santo sobre mi vida, Dios mío. Ten misericordia de mi vida y úngeme con el poder de lo alto, sin la cual nada podría yo hacer. Y habla a cada corazón, a cada vida. Habla la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que llegaron hasta aquí. Y que esta palabra haga la obra en todos los que la oyen. Pero también a través de las redes sociales, tú también puedas allá a la distancia obrar, oh Dios, con poder y gloria para bendición de todos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y todos decimos amén. Pueden sentarse, amados, aleluya, sin dejar de alabar a Dios, que esa es la razón principal por la cual venimos a su casa. Amén. La razón principal por la cual venimos a la casa de Dios es esa: venir a alabar, adorar, glorificar su nombre y sobre todo escuchar la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Bien, amados, con la ayuda de Dios quisiera predicarles bajo el tema: ¿qué haré para ser salvo? ¿Ah? ¿Qué haré para ser salvo? Y esta pregunta, hermanos, siempre se ha dado a lo largo de la historia humana. A ver si lo comparto de WhatsApp. Gloria a Dios. Siempre se ha encontrado a hombres y mujeres haciéndose este interrogante: ¿qué haré para ser salvo? Y yo también puedo traer alusión a aquellos días de adolescencia cuando ya me encontraba en una parroquia. Yo estaba en una parroquia, hermanos, buscando a Dios con sinceridad, amén, con corazón y con el deseo también de conocer a Dios. Tristemente, quizá yo no tuve un líder que fuera, amén, un conocedor de la palabra de Dios. De pronto no tuve un maestro de la palabra que quizás al oírla yo quizás pudiera comprender lo que nos manda, aleluya, Dios a través de su palabra. Amén. Estando yo en esa parroquia, yo tuve un matrimonio que nos lideró ahí, aleluya, para prepararnos para la primera comunión, recuerdo mucho, y posteriormente para la confirmación. Y a pesar de que asistía yo todos los viernes, todos los sábados a esas reuniones, llegó un momento, hermanos, que yo llegué a preguntarle a esos líderes, a ese matrimonio, porque era un matrimonio: ¿qué haré o qué puedo hacer? Le dije yo: fulano, ¿qué puedo hacer yo para salvarme? Le pregunté. Y obviamente, cuando le estaba preguntando yo qué debería de hacer para salvarme, estaba preguntándole directamente, en otras palabras, qué debería de hacer para entrar al cielo. ¿Qué debería de hacer para, aleluya, vivir con Dios después de la muerte? Porque entendía yo que después de la muerte había otra vida. Y eso es lo que usted también debe y tiene que saber. Amén. Que después de esta vida hay una nueva vida. Que a esa nueva vida se le llama vida eterna. Que quiere decir una vida para siempre. Amén. Y esa nueva vida para siempre o será con Dios en el cielo o será con el diablo en el infierno. Pero no será en un purgatorio, como algunos líderes religiosos han aducido y han inducido también al pueblo a creer que después que se mueren no hay problema. Dios le da todavía oportunidades y lo manda ya a un purgatorio. Y de pronto, mientras se haga aquí ruegos y súplicas y plegarias por esa alma, puede haber posibilidades de que Dios tenga misericordia y lo lleve a su presencia. Y eso, hermanos, es una herejía, amén, destructora. Y digo que es una herejía destructora porque hasta usan la Biblia, hasta usan la palabra de Dios para sustentar una doctrina que en ninguna parte lo enseñó
ni el Señor Jesús mientras estuvo en la tierra, ni los apóstoles. Pero le decía que es una herejía destructora, porque eso ¿qué le dice al hombre? Sigue viviendo tu vida. ¿Te gusta emborracharte? Sigue emborrachera, no hay problema. ¿Te gusta adulterar? Sigue adulterando, no hay problema. ¿Te gusta fornicar? Sigue fornicando. ¿Te gusta robar? Sigue robando. ¿Te gusta engañar? ¿Te gusta estafar? ¿Te gusta hacer una serie de maldades en la tierra mientras viva? No hay problema, porque después que te mueres, tienes todavía una última oportunidad. Y mire usted si no es una herejía destructora, porque mañana cuando aquellos hombres y mujeres que han vivido su vida en el pecado tengan que abrir los ojos, van a aparecer, hermanos, en un lugar de tormento que la Biblia dice, aleluya, que será por la eternidad. Amén. Y cuando le pregunté eso yo a mi catequista, ¿qué podría hacer para salvarme? Le dije yo. Me dijo, bueno, Guillermito, solo tienes que ser un niño bueno. Un niño bueno. Pero no explica qué cosa es ser bueno. Amén. Y obedece a tus padres y ven todos los domingos en la misa y te irás al cielo. Pero él tenía 3 hijos, ya jovencitos, 2 varones y una mujer. Y como yo, hermanos, casi con frecuencia lo visitaba porque eran mis líderes, entre comillas, espirituales. Entre comillas, eran mis líderes que me guiaban. Y él, con la esposa, tenían 3 hijos. Aunque eran como 5, creo, pero los demás eran menores. Yo me acuerdo de los 3 mayorcitos. Con esos 3, a veces hasta nos íbamos a discotecas, hermano. A veces nos íbamos hasta clubes sociales con esos hijos de ellos. Y bailábamos. Y algunos pensaban que yo estaba de novio con la hija, porque como me veían casi constantemente en su casa, pero no tenía nada que ver con su hija. Yo en realidad iba, porque, hermano, me venía a veces pensamientos, me venían ideas, aleluya, que me hacían sentir mal. Y yo, a pesar de que vivía en la ignorancia de la palabra de Dios, pero tenía el temor de Dios. Amén. Y cuando hacía algo que no era correcto, aleluya, trataba de soliviantar mi conciencia con una orientación, con un consejo. Amén. Y por esa razón lo frecuentaba. Hasta que ya Dios me permite conocer su palabra, hermano. Y cuando conozco la palabra de Dios, es ahí entonces que me doy cuenta que yo estoy cometiendo varios pecados. Y el principal, la borrachera. Me convertí en un borracho. Amén. Entonces, volviendo al tema principal, esa siempre ha sido la interrogante de mucha gente. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Amén. Esta historia, mire, empieza del verso número 11. En el mismo capítulo 16, verso 11 dice: y zarpando pues a Troas, dice Pablo, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y el día siguiente nos fuimos a Neápolis. Y dice, y de allí nos fuimos a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y dice que un día de reposo, dice que salieron fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentando, dice que hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, aleluya, dice que era vendedora de púrpura. Dice que ella adoraba a Dios y estaba oyendo la palabra. Y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y aleluya, y cuando fue bautizada, y a su familia, dice, nos rogó diciendo: si habéis juzgado, aleluya, que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esto habla de una familia, que no solo se conformaba con conocer la palabra de Dios.
Esto nos habla de que esta era una familia que no solo andaba preocupada o preocupado por su vida personal, sino que él o que ella, Lidia, en ese conocimiento que ahora había alcanzado, no estaba conforme de que solo ella tenga el conocimiento, sino que fue lo que hizo esta mujer. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Santo cielo, lo hemos leído. ¿Qué hizo? Poder en la sangre. ¿Ya te dormiste ya tan temprano? ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Esta mujer dice que le pidió que entraran a su casa. Esta mujer le dice, si yo he sido, aleluya, una mujer fiel y así me han considerado, entonces entren en mi casa y posen. Quiero que ustedes entren a mi casa. ¿Y cuál fue la intención de esa mujer de que entren a su casa? ¿Porque quería seducir a los apóstoles? ¿Porque quería enamorarlas? No. El deseo de esa mujer era que así como ahora ella, Dios le había abierto los ojos y le había tocado el corazón, ahora ella quería que toda su familia también le fueran abiertos los ojos, también vengan al conocimiento de la palabra de Dios, porque ese es el anhelo de todo aquel que ha tenido un encuentro con Dios. No solo quiere salvarse él, no solo quiere salvarse ella, él quiere salvarse con toda su casa. A su nombre sea la gloria. Esa fue la misma expresión de un hombre llamado Josué, que dice él cuando vio que el pueblo claudicaba en dos pensamientos, le dijo, escuchen pueblo, ustedes son los que toman su propia decisión y este día ustedes decidan, pero no pueden vivir en dos pensamientos, que si busco a Dios o aleluya, que si adoro a Jehová o adoro a los ídolos. Hoy deciden ustedes a quién quieren servir. Si quieren servir a Baal, libres son de hacerlo. Y si quieren servir a Jehová, también son libres. Pero yo sí les voy a decir una cosa, que yo he decidido servir a Jehová con toda mi casa. A su nombre sea la gloria. Y Josué decidió servir con toda su casa. Y ese debe de ser su anhelo. Amén. Usted no puede estar tan tranquilo, tan tranquila aquí buscando a Dios. Y su marido ni le importa a Dios. Y su mujer ni le importa a Dios. Usted no puede, aleluya, tener en la mente y en el corazón el anhelo cada noche de venir hasta sentir la presencia de Dios y hasta de tocar el cielo. Mientras ves que tu marido está hasta, aleluya, tocando la puerta del infierno. Mientras ves que tu esposa hasta hoy, a pesar que puede venir a un templo, a pesar de que pueda tener el conocimiento de la palabra de Dios, pero todavía no ha tenido un encuentro con Dios. Porque como, aleluya, no ha tenido un encuentro con Dios, todavía no comprende las cosas de Dios. Y así hay gente que no comprende las cosas de Dios, hermano. Que el pastor habla y todos los días da un mensaje y Dios lo inspira, aleluya, y trata de hablarle como a niños de inicial, como a niños de 3 años, de 2 años, pero parece que le entra por acá y le sale por acá, hermano. Amén. Pero esa es tu tarea. Amén. De ese esposo, te tiene que preocuparse no solo por su vida espiritual, también por la vida espiritual de su esposa, de sus hijos. Y si ve que tu esposa está media fría, media muerta o mundana, oye mi amor, tenemos que buscar a Dios. Sacúdete, no deje que el diablo, aleluya, te vivas, amén, cegando la vida. O viceversa, usted está con todo el deseo de buscar a Dios y adora a Dios y se consagra para Dios. Y ve que a su marido ni le importa a Dios. O puede venir también al culto, pero no entiende las cosas de Dios. Pues usted tendrá así como cuando le daba de cucharita de comer a un bebé en la casa que era su hijo, que era su hija. Pues tratará de darle de cucharita el conocimiento de la palabra para que él pueda también entender. Aleluya. Pero esta mujer Lidia, mire que ella tuvo el anhelo no solo de conocer a Dios. Dice que se bautizó y ella quiso que también entraran a su casa. Y qué lindo. Pero dice el verso 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu. ¿Qué espíritu tenía? Oiga, era una brujita, era.
Una brujita se le salió por el camino a Pablo. Y dice que cuando salió esta brujita, dice que esta muchacha que tenía espíritu de adivinación, dice, la cual daba gran ganancia a sus amos. O sea que esta mujer pudo haber sido una joven, pudo haber sido una madre de familia. Lo cierto es que era una adivina, pero era una adivina que trabajaba para un amo, que trabajaba para un patrón. Y entonces esta mujer, con ese espíritu de adivinación, dice que enriquecía a su amo. ¿Y qué sucedió? Verso 17, está siguiendo a Pablo y a nosotros, o sea, a Silas y a todo el grupo que estaba con él. Dice que daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, a quienes os anuncian el camino de salvación. Y dice que esto lo hacía por muchos días. O sea que esta muchachita casi todos los días salía y a viva voz, mientras lo veía en la calle: esos son hombres del Dios Altísimo, esos son son siervos de Dios. Y entonces dice la palabra, ¿qué sucedió? Verso 18, que Pablo, viendo que pasaba esto varios días, dice que esto incomodó a Pablo, esto le desagradó. Y se volvió y dijo al espíritu, a ese demonio que tenía dentro esta joven, esta mujer. ¿Y qué le dijo? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y ese poder, hermano, que tenía el apóstol Pablo era tan tremendo que salió fuera. ¿Y qué pasó? Y salió en aquella misma hora. Es que la palabra de Dios lo dice, hermano. El Señor Jesús dijo: en mi nombre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar fuera demonios. Amén. Es en el nombre de Jesús que vamos a echar fuera demonios. Y ese demonio salió fuera de esta joven. Pero verso 19, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, los dueños, los jefes de esta joven, de esta mujer, se incomodaron. Y dice que prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan, ¿qué cosa? Nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. O sea que los mandaron a azotar a los siervos de Dios, porque habían echado fuera ese espíritu inmundo. Es que, hermano, la gente, aleluya, en esos días vivía tan igual como en el Antiguo Testamento. El profeta dice que el pueblo de esos días, a lo bueno le llamaba malo y a lo malo le llamaba bueno. ¿Cuánta gente, aleluya, pone hasta su tienda o abre su consultorio donde dice: se hacen amarres, aquí hacemos atraer al ser amado? Tienes mala suerte en el amor, no te preocupes, este será tu año. Y hasta reparten volantes, folletos, y nadie dice nada. Pero se levanta uno en un templo, se predica la palabra de Dios en la calle, y la gente le incomoda, y a la gente le molesta, y la gente no quiere oír. Aleluya. Y simplemente eso es para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, esa fue la historia. Traen entonces a Pablo y a Silas presos, porque habían reprendido un espíritu de adivinación. Y ahora lo azotan con varas, verso 23. Y después de haberlo azotado, ¿qué pasó? Lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, ¿qué dice? O sea, al fondo, hermano, como decir la celda de castigo. Porque usted sabe que en el penal también hay celdas de castigo. Usted sabe que en los penales hay, aleluya, calabozos para la gente que, hermano, es rebelde.
Por ejemplo, ahora que hemos entrado al penal de Aucayama, nos damos cuenta que hay un pabellón que nadie puede entrar a predicar, que no se puede, porque dice que allá están los más relajados, allá está la gente, hermano, que no respeta a nadie, gente que no se sujeta a nadie, que no obedece a nadie. Y entonces allá van tomando nota. Allá, Brisa de la rebelde, acá lo vamos a anotar. ¿Quién más el otro rebelde? Allá, ¿cómo te llamas, hermana? ¿Cómo te llamas? Sí, Clarita. Clarita es la rebelde. No estamos claras. ¿Quién es el otro rebelde? Allá, Verita. Amén. Y van anotando. Y todos los días que te portas mal, van tomando nota. Van tomando nota. Y llega un momento que se presenta un informe ahí, aleluya, a un área determinada. Y el área dice, ¿sabe qué? A estos internos de este pabellón, mándenlos al pabellón tal. Y ese pabellón que le digo, ese pabellón tiene muchas restricciones. Tiene visita una vez nomás, creo, no sé si cada 15 días o cada mes. Una nomás. Tienen patio solamente, creo, 1 hora durante el día. ¿Qué hay, pastor? ¿Y qué hacen todo el día? Encerrados como ratas o como animales allí en su cárcel, en su pabellón. Aleluya. Pero qué bueno es Dios, que cuando llegamos y ya pues estamos ahí apoyando a nuestros pastores que están al frente de este trabajo y estamos partiéndonos en 2 y en 3 para entrar a 2 pabellones y a 3 pabellones en el día. Y le doy gracias a Dios que ya hemos entrado a varios pabellones. Y le digo al pastor que tenga algo siervo, ¿y por qué no se puede entrar ya? No, no se puede, restringido. Hay que hacer algo, le dije. Vamos a orar, vamos a orar, pues tenemos que entrar en el nombre de Jesús. Y entonces ahora la semana pasada que fuimos, aleluya, me encuentro con un hermano, le digo, hermano, ¿y verdad que en el pabellón? Ah, sí, pastor, ese pabellón terrible. Esa gente no pasa psicología, no hace nada, no le importa nada. Están esperando solo que cumpla su condena para seguir haciendo maldades. Yo digo, hermano, pero yo quiero entrar ahí, ¿cómo hago? Pastor, qué bueno, me dice. Había uno de esos rebeldes que estaba aquí en el pabellón donde estamos nosotros, en el 5. Y entonces él era también así un relajado, y han estado tomando su asistencia, su mala calificación. Pero antes que lo trasladen allá, el Señor ha tocado su corazón. Y ha empezado a asistir aquí a la iglesia del penal, acá en el pabellón. Y ha empezado a buscar a Dios, y empezó a buscar a Dios. Y cuando ya estaba él buscando a Dios, ya, fulano, alista su cosa que se va al pabellón. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Ah, por toda tu rebeldía. Y se lo han llevado a ese pabellón. Pero fue Dios el que lo ha llevado para allá. Porque ahora este hermanito ha empezado a hacer culto allí. Y como ahí se comunican, bueno, le permiten el teléfono, aunque sea ahí, hablar 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Entonces ha dado el informe de que hay como 3 o 4 hermanos que se están reuniendo. Amén. Para hacer culto. Y como ya pues ya acabamos el año, posiblemente ya no entremos hasta el próximo año. Y me alegro en parte de que haya, aunque sea un almita ahí, por quien podemos entrar a visitar y por ese medio empezar a predicar, aunque sea en el patio ahí, aunque no sabemos con quiénes nos vamos a encontrar. Así que sus oraciones, hermano, amén, para que no nos pase nada. Porque ahora que fue el hijo de nuestro pastor, salió medio asustado, que dijo, no, papá, ya no vengo ni por el vuelto, ya por acá. Aleluya, amén. Pero, amén, hay cárceles donde tienen su celda de castigo. Y como si hubieran cometido alguna maldad, metieron a Pablo y a Silas en una, amén, celda de esa índole. Y entonces dice que aquí cuando el carcelero lo recibe, dice que lo metió allá en el calabozo de más adentro. Y encima, ¿qué hicieron? Les aseguraron los pies en el cepo. ¿Usted sabe qué es el cepo? ¿Sabe usted qué es el cepo? ¿Qué es el cepo? Para que no tenga facilidad para caminar. Y no solo le ponían los pies, habían cepos donde ponían su cabeza y su mano, hermano, como cualquier cosa lo tenían a los presos. ¿Y eso qué genera? Eso era una manera también de castigar a un preso. Porque, aleluya, empieza a sentir, hermano, dolores en la espalda, porque imagínate tú que estés en una postura todo el santo día y tú quieras echarte, no puedes. Aleluya.
Y entonces así tenían a Pablo y a Silas. Le habían puesto, en los pies le habían puesto un cepo. Y eso le dificultaba de pronto para, amén, en estar de pronto no en un estado de descanso. Pero dice que a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué lindo, que aunque ellos habían caído presos, ahí están cantándole himnos al Señor. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando te toque vivir una situación no tan buena y te toque vivir una crisis caótica, una crisis, aleluya, crónica, una crisis de pronto devastadora, que eso no te quite, amén, la alabanza a Dios de tu boca. Que aun cual fuere la situación y la condición, usted debe de saber que nació para alabar a Dios, que nació para glorificar a Dios y que hay que alabar a Dios en todo tiempo. En el tiempo cuando nos vaya bien y en el tiempo cuando nos vaya mal. En el tiempo cuando estás sano físicamente y en el tiempo cuando estés enfermo físicamente. En el tiempo que tengas dinero y en el tiempo que vivas en escasez. Aleluya. Pero ninguna circunstancia debe de quitarte la alabanza a Dios de tu boca. Porque dice aleluya, la palabra de Dios en el Salmo 22, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y como Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, hay un coro que nosotros como cristianos cantamos. Y ese coro dice, aleluya, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, ¿qué pasa? Suceden cosas y suceden cosas maravillosas. O sea que cuando uno alaba a Dios, cualquier cosa puede pasar. Y si tú estás allí en este culto y te pones a alabar a Dios, sin necesidad de que estemos cantando, sin necesidad de que el pastor esté orando, sin necesidad que te estén poniendo las manos, ahí puede suceder cualquier cosa. A su nombre sea la gloria. Amén. Pero eso solo ocurre cuando tenemos ese corazón dispuesto, amén, de adorar a Dios. Y dice que cuando Pablo y Silas estaban cantando, verso 26, ¿qué ocurrió? Dice que sobrevino de repente no dice un terremoto, un gran. O sea, imagínense de qué magnitud habrá sido ese terremoto. ¿Acá en Guadalajara han vivido algún terremoto que ustedes recuerden? Nada en Cancho. Allá Benita, que es la masa veterana. ¿Algún terremoto que viste acá en Guaral? ¿Que tanta? ¿Cómo? En el 70. ¿Que tanta dije yo? Allá en el 70. Pensé que me estaba hablando en quechua. Aleluya. Háblame en español, Benita, por favor. Del 70, ¿se acuerda ella? ¿Y qué tal ese terremoto del 70? ¿Qué tal? Oye, hermano, yo no he vivido el 70, pero me cuentan mi mamá que también ha vivido. Pues ya son casi por ahí promoción, creo que son. Aleluya. Ha sido terrible. Pero yo por lo menos voy a hablar del terremoto que vivimos en el 2007. 15 de agosto de 2007 en la provincia de Pisco, hermano. Oye, les comento, hermano, que ese terremoto parecía que no iba a acabar, hermano. Amén. Ese terremoto fue pero terrible, porque se pudieron abrir grietas en la tierra. Imagínense que de la pista de Chincha para Pisco, hasta los carros de la misma Panamericana ya no podían seguir circulando, porque se abrieron grietas, de tal manera que, hermanos, hubo separaciones, aleluya, abismales. Aleluya. Y era un alboroto esos días. Jamás me voy a olvidar, a las 6:32 ocurrió ese terremoto, hermano. Amén. Y el escándalo. Yo me acuerdo mucho que a esa hora me estaba yendo a descansar porque yo trabajaba de noche en esos días. Yo salía a trabajar de noche. Y eran como a las 6. Y yo le digo, justo paso por la tienda de mamá y le digo, mamita, me voy a ir a descansar, aunque sea una horita, hora y media. Dame una llamadita, por favor, teléfono, porque sé que me quedé dormido y tengo que ir al culto. Y entonces yo todavía era un hermano. Y entonces, hermano, yo me estoy yendo ya por la avenida, por el Girón Sucre, una avenida allá. Y estoy pasando por la galería Royal Center, que hasta ahora me acuerdo, no sé si existirá todavía la galería. Y hermano, y todo el segundo piso y el tercer piso y el cuarto piso, todo es de espejo, todo es vidrio ahí, la ventana.
Y cuando empieza el terremoto, yo veo que justo yo voy pasando por la galería y de la galería por las puertas que se podía ver la gente. ¡Ay! Y yo como iba manejando yo no sentía nada, porque yo iba manejando. Y cuando sale, hermano, de pronto yo veo que de arriba se vienen, hermano, los espejos. Y le cayó una mujer. ¡Ay, santo! Y yo bajo, hermano, cuando bajo de la moto, un alboroto. Y efectivamente estaba viendo el terremoto. ¡Santo cielo! Que yo no sabía si correr, quedarme quieto. ¡Aleluya! Pero fue, hermano, una situación bien terrible. Ahora imagínate dentro de una cárcel. Imagínate lo que le viene a la mente a un preso. Están todos presos, o sea, están encerrados. Ellos están pensando en lo peor. ¿Por qué? Porque se cae la pared. ¿A dónde corren ellos? Siempre te dicen a ti cuando hay un terremoto, ¿a dónde debes de irte? ¿A dónde debes de irte? Un lugar descampado, un lugar donde no haya pared, no haya edificio, no haya nada que te caiga encima. Pero en una cárcel, en una prisión, ¿a dónde corres? Si me cuentan que cuando estaba dándose el terremoto, el penal en aquellos días de Chincha estaba en el distrito de Tambodemora, a la orilla del mar. Amén. Y obviamente si está a la orilla del mar, ¿de qué consistencia es la tierra? Arenosa. Y entonces se dieron cuenta, hermano, que empezó a hundirse la pared. Y ellos ya se imaginaban que iban a morir aplastados, no es que se estaba hundiendo la pared. Y entonces, hermano, me cuentan algunos internos que ya luego los encontramos fuera, algunos de ellos hermanos. Dice, hermano, que sentían lo peor ahí en el penal, en un alboroto. Y entonces los internos le decían al INPE que estaba resguardando, por favor, abre la puerta, no vamos a morir todos. ¿Y acaso lo soltaban? Ni con el terremoto y todo. Y entonces, como se dieron cuenta que estaba hundiéndose, ellos, su sentido común le decía, si ustedes empujan esa pared, pueden tirar abajo alguna pared. Y así hicieron. Salieron al patio. Y hermanos, ¡hey, todos! ¡Vamos contra la pared! Hay que empujarla porque esto es arena. Y si se está cediendo, es más probable que se venga abajo. Y eso hicieron. Salieron como 500 internos ahí contra la pared, hermano. Y dice, ya vamos, empujamos. Y han estado ahí empujando. Y cuando de pronto tiraron abajo a la pared. Y en el camino se encontraron con algunos impes. Y hermano, le han caído encima y una desgracia. Y la gente ha salido huyendo, hermanos. Y todos los internos trataron de salvar su vida como pudieron. Aleluya. Ahora imagínense. Están ellos experimentando un gran terremoto. Yo recuerdo mucho que dijeron que solamente el terremoto del 15 de agosto de 2007 había sido de ¿cuántos grados? ¿Sabe usted? De 7.9. ¿Y por qué no 8? ¿Por qué no 8.1? Algunos aducen, hermanos, que ese terremoto pudo haber sido hasta de 10 grados. Pero dice que hay una ley aquí en el estado, en las entidades financieras, que cuando hay un terremoto de más de 8 grados para arriba, todas las pérdidas que uno pueda sufrir, lo exonera automáticamente de cualquier deuda con las entidades financieras. Y entonces ellos decían, se fue más de 8. Imagínate cuántos, aleluya, personas que tenían una deuda bancaria o una deuda financiera hubieran quedado exonerados. Y entonces, aleluya, siempre no buscando, aleluya, que amén, cubrir de pronto los intereses de los ricos. Y a la gente no le importan los pobres. Si yo mismo teniendo mi negocio, yo tuve que traspasar mi negocio, porque en el terremoto, hermano, perdimos también algunas cosas. Aleluya. Pero si yo recuerdo ese cuadro dramático, hermanos, imagínense cómo lo habrán vivido ellos. Y dice que era un gran terremoto. Dice que de tal manera que los cimientos, ¿qué son los cimientos? ¿Qué son cimientos? La base. Oye, hermano, mover una base, eso no es tan fácil. Porque sabe usted que la base de un cimiento es la que lleva más, aleluya, ¿qué diremos? Lleva, aleluya,
lleva más consistencia, lleva una mejor estructura, con la cantidad de piedras y de cemento que le echan. Pero dice que aquí, dice que los cimientos se sacudían. Y al ver que se sacudían, dice que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Las cadenas de todos quiénes? De todos los presos. Aleluya. Y dice que cuando eso pasa, ¿qué ocurrió? Verso 27, ¿qué dice? Pensando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mire usted, ¿por qué el carcelero decide sacar su espada para matarse? Porque igualmente él entendía que le tocaba muerte. ¿No ves que él estaba a cargo de todos los prisioneros? Amén. Y si un preso se escapaba, el que estaba a cargo pagaba con su vida. Y su sentido común le decía, igual te van a matar, mejor mátate tú. Aleluya. Pero ¿qué vemos aquí? Que esta es la condición muchas veces de un hombre, de una persona, cuando vive sin Cristo. Amén. ¿Él había sido causante de esa desgracia, de esa tragedia? No. Y así hay personas que a veces no son causantes de su tragedia, de su desgracia, pero en la condición de vivir sin Dios los lleva a perder la tranquilidad y caen en un estado de desesperación que hasta algunos de ellos quieren acabar con su propia vida. ¿Cómo olvidarme de ese joven que un lunes a las 8:30 de la noche llegó a un templo nuestro, el templo nuestro, y tocando la puerta? El templo estaba cerrado porque usted sabe que el lunes no tenemos servicio. Y cuando él me toca la puerta, yo, gracias a Dios, estaba en el altar orando y yo vengo a la puerta y abro y veo a un joven llorando desesperado. Y yo digo, amigo, ¿qué pasó? Hermano, quiero hablar con el pastor, está desesperado. ¿Qué pasó? Y me cuenta, acabo de venir de la Panamericana. Me quería meter debajo de las llantas de un tráiler. ¿Pero por qué? Estoy endeudado, y empezó a narrarme su vida. Y ese hombre no sabía qué hacer. Ese hombre quería acabar con su vida. Es que esa es la condición sin Dios, hermano. Que cualquier problema creen que no se puede resolver. Creen que cualquier problema puede, aleluya, dar de repente por finalizado su existencia. Pero en Dios es distinto. ¿Por qué? Porque en Dios todos tenemos una esperanza. Aun cuando, aleluya, la ciencia médica te desahucie, tenemos una esperanza. Aun cuando de pronto no tengas dinero y tengas, aleluya, arriba una cantidad de compromiso, pero tenemos una esperanza. Amén. Aleluya. Y hablar de esperanza no es otra cosa sino, es hablar de la espera que podemos tener nosotros en Dios. Y entonces cuando tenemos la espera en Dios, cualquier cosa puede pasar. Amén. Y Dios no necesita años, ni meses, y a veces ni siquiera días para actuar. Dios a veces puede actuar en el momento que uno menos lo puede imaginar. Aleluya. ¿Por qué? Porque el brazo de Jehová no se ha cortado, hermano. Porque el poder de Dios no se ha acabado todavía. El poder de Dios sigue fluyendo. El poder de Dios se sigue manifestando. Pero cuando se vive sin Dios, las esperanzas de ellos están acabadas. ¿Cómo no buscar a Dios? ¿Cómo no ser fiel al Señor? Aleluya. Pero mire, vemos aquí en el verso 26 que dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo, dice, se soltaron. ¿Qué encontramos aquí? Que a veces Dios se tiene que manifestar de una manera, ¿qué diremos? Inefable, inexplicable. Porque uno podría decir, pero ¿por qué Dios manda un terremoto? Es que esa es la soberanía de Dios, hermano.
que Dios cuando quiere salvar a alguien, hasta a veces algo, ¿qué diremos? Algo increíble, algo inentendible. Porque uno podría decir, no, ¿pero qué? ¿Un terremoto puede ser causa para que Dios salve un alma? Sí. Y yo soy testigo de eso. ¿Sabía usted que por mi desobediencia, yo tenía mi negocio en esos días del terremoto, antes del terremoto? Amén. Yo tenía mi negocio y, hermanos, estaba enfocado. Yo sabía que Dios quería que le sirviera. Yo sabía eso. Yo sabía que Dios me buscaba. Yo sabía que Dios me visitaba. Aleluya, por las noches cuando me iba a dormir y venía el Espíritu a decirme, yo te necesito, quiero que me sirvas. Pero como yo había abierto un negocio y empecé a ver plata y empecé a ver dinero, ya siendo cristiano, yo decía, no, yo no quiero ser pastor. Aunque nadie me había dicho que iba a ser pastor, ni mi pastor que era, amén, el que me presidía. Yo era solo un hermano. Pero uno sabe cuando Dios lo busca. Uno sabe cuando Dios lo llama. Y yo era testigo de que Dios me hablaba por sueño, Dios me hablaba por visión, Dios me hablaba por su palabra, Dios me hablaba por su espíritu. Y ahí estaba Dios buscándome. Pero yo no quería servirle. ¿Y qué pasó? Me metí de lleno al negocio. Y cuando me meto de lleno al negocio, me llené de orgullo, me llené de vanidad. Ahora me iba a tomar un desayuno de 20 soles, como que si yo fuera rico, como que si yo fuera millonario. Ahora, y no era una vez de tiempo en tiempo, todos los días. Ahora me iba a almorzar, y me iba a almorzar a un restaurante, hermano, que el menú costaba 40, 50 soles. Aleluya, sí, ganaba bien. Y se me metió, hermano, una vanidad. Aleluya. Pero así como Dios usó este terremoto para salvar a este carcelero, Dios usó ese terremoto del 2007 para salvar a este que está aquí hoy predicándote en esta noche. Amén. Porque en esa vanidad, hermano, yo no sé en qué hora. Yo había aprendido de mi padre a hacer inventario cada 6 meses. Y cuando yo hago el inventario de mi negocio, yo no sé en qué bendita hora me doy cuenta que estoy recontraendeudado. Pero yo decía, si libre de gastos, me queda una ganancia entre 200 y 300 soles, libre de todos mis gastos. ¿Cuánto sería al mes, hermano Javier? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería, Brisa, al mes? ¿Cuánto sería al mes la ganancia? Todo cielo, ¿dónde está? ¿Cuánto sería al mes? Cerca de 9,000, entre 6,000 a 9,000 soles mensuales que eran de ganancia. O sea, aún yo gastando mi buen desayuno, mi almuerzo, pagando un departamento, porque yo no vivía en cuartito, yo vivía en un departamento en el centro de la provincia. Aleluya. Y costeando todos los gastos, me quedaba libre una ganancia de 200 a 300 soles diario. Aleluya. Y cuando saco el inventario, pero ¿cómo? Oye, hermano, tenía como un capital como de 80,000, creo, y debía más de 100,000. Y yo decía, pero ¿cómo? Y hermano, la angustia fue tanto que yo, hermano, me caí emocionalmente, psicológicamente. Y ahora vivía, hermano, estresado. ¿Cómo pago? La gente a veces venía, ya, joven, despácheme, tal. Uy, no hay, sí hay, no hay. No. Ahora le vendía solo un producto, 3 no había, 4 no había. ¿Y cómo se siente un cliente que viene a comprar y no hay lo que pide? ¿Qué dice? ¿Qué dice ese cliente? Me voy a otra tienda, si acá no hay nada, pierdo mi tiempo. Y empecé a perder clientes. Y en ese estado, hermanos, me voy una mañana, 10 de la mañana, subo allá al balcón, aleluya, a la azotea de la casa, como el 8º piso. Y ahí arriba, así abierta, aleluya, así mirando los cielos abiertos, me tiro al piso un 13 de agosto del 2007, hermano. Y ahí tirado de rodillas. Señor, ten misericordia. Hermano, hice un clamor y una oración. Por favor, perdóname, pero dame una oportunidad, ayúdame. Y ahí estoy hablando yo con Dios. Y esa oración, con toda seguridad le digo, llegó al cielo. Porque yo desde esa mañana no volví a estar más afligido, más estresado, más desesperado. Ya.
y me vine tranquilo. ¿Y sabe qué pasó? 2 días después vino el terremoto, que para muchos fue una desgracia, pero para mí fue, hermano, una bendición. ¿Por qué? Porque suspendieron los pagos financieros. Y entonces dije yo, Señor, si tan solamente tuviera unos meses nada más para trabajar, capitalizarme y pagar todo, yo dejaría todo por servirte, Señor. Y aunque era algo imposible que ocurra, pero mire, lo que parecía para mí imposible, como que Dios del cielo me dijo, hijito, ya tranquilo, voy a mandar un terremoto por tu oración. Por tu causa voy a mandar un terremoto. Que la gente puede decir, no, se está hablando tontería, está hablando locura. Pues locuras serán para los que se pierden. Pero para mí, esto fue el poder de Dios en acción, en beneficio de un alma necesitada. A su nombre sea la gloria. Y entonces a veces Dios tiene que usar su obra soberana para despertar nuestra conciencia dormida. Y así fue que decidí, hermanos, acabar con todo el negocio para servir a Dios. Porque yo entendía que eso había venido de parte de Dios. Pero para terminar, dice el verso, aleluya, 20 y 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. ¿Y qué pasó? Ah, mira, ve, ese hombrecito estaba temblando. Y dice que sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer? ¿Para qué? Para ser salvo. O sea que se dio cuenta ese hombre que era digno de muerte. Y él no estaba diciendo para ser salvo de la condenación eterna. Él no estaba preguntando eso. ¿Salvo de qué tenía que ser él? ¿Salvo de qué? Se lo acabo de explicar hace poco. ¿Salvo de qué? De la muerte que le venía a él. ¿No ves que se abrieron las prisiones? Se abrió las puertas de la cárcel. Y cuando él se quiere hacer daño, su sentido común dice, ahora te matan. Ahora te toca muerte. ¿Acaso ese pensamiento no divaga en hombres y en mujeres cuando le viene una enfermedad? ¿Acaso no le sucede o no le divaga ese pensamiento a hombres y mujeres que a veces creen que ya no hay solución para el problema que están atravesando? ¿Ah? ¿Acaso no le viene el pensamiento al diablo? Mátate y se acaba tu problema. Mátate y vivirás en paz y dejarás de sufrir y dejarás de llorar. Y se acabará tu tormento, y se acabará tu dolor, y ya no tendrás que sufrir. Y le viene, hermano, una serie de ideas y de pensamientos que no son sino dardos del diablo. Amén. Pero qué bueno es el Señor. Aleluya. Que ellos dijeron, ¿qué le dijeron? Oye, ellos tenían ¿qué cosa? Tenían la respuesta a su pregunta. Porque él pregunta, ¿cuál fue la pregunta del carcelero? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y qué lindo cuando hay hombres de Dios que tienen la respuesta. Y aquí hubieron 2 hombres de Dios que le dieron respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Qué lindo. El carcelero solo quería salvarse él. Ni siquiera dijo qué hago para salvarme y para salvar a mi familia. No. Solamente dijo, ¿qué hago para ser salvo? Pero qué lindo que los apóstoles, los hombres de Dios llenos de la palabra, le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, no solo tú, sino toda tu casa. Y ese es el deseo de Dios, hermano, que no solo te salves tú, que se salve toda tu casa. ¿Qué debe de hacer para que se salven? Cree. Y cuando aquí dice, cree en el Señor Jesús, ¿qué está diciendo? ¿Qué quiere decir eso? Cree a las promesas de Dios. Porque el Señor Jesús, ¿de qué habló? De las promesas de Dios. Amén. Cuando usted, aleluya, pone su confianza en esas promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, entonces usted también puede alcanzar esas bendiciones. Pero ¿qué hay que hacer? Creer. ¿Estás enferma?
Cree que Dios te puede sanar. ¿Tienes un problema que crees que no hay solución? Cree que para el que cree, todo es posible. Hermano, el Señor preguntó, ¿habrá algo difícil para Dios? El profeta dijo, ¿acaso hay algo difícil para Dios? Para Dios no hay nada difícil, hermano. Amén. ¿Qué solamente hay que hacer? Creer. Póngase de pie esta noche. Y si tiene usted alguna necesidad, y si tiene usted, aleluya, el deseo de que Dios obre en su vida, pues solo crea. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por tu palabra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba. Mi alma te adora. Mi alma te bendice. Oh Dios bueno, misericordioso, clemente y compasivo. Tuya es la gloria. Tuya es la honra. Te alabamos y te adoramos, Señor. Te alabamos y te adoramos. Gracias, amado Dios. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu promesa. Porque tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, amado Dios. Porque tú eres bueno, misericordioso, clemente y compasivo. Que te dueles del castigo de los hombres, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Glorifícate, Padre, en cada corazón, en cada vida. Glorifícate en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Glorifícate en cada uno, Dios mío, que están conectados por las redes. Glorifícate allá. Que la gracia tuya, Señor, se revele, se manifieste. Que la gracia tuya, mi Dios, los alcance. Que la gracia tuya, Señor, les revele las maravillas que tú puedes hacer. Las obras inescrutables que tú puedes, oh Dios, realizar. Oh Dios, gracias. Aquí estamos, Padre amado. Aquí estamos, oh Dios. Te adoramos y te alabamos. Gracias, mi Dios. Habla con Dios. Hable con Él. Cree en el Señor Jesús para que te salve no solo tú, sino también tu casa, sino también tu esposo, sino también tu esposa, sino también tus hijos, sino también tus padres, sino también tus hermanos, toda la familia, todos los tuyos. Cree, 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 cree. Aleluya. Cree en el Señor Jesús y serás salvo de esa enfermedad, de ese dolor, de ese malestar. Puedes ser salvo de esa situación crítica que te ha tocado vivir, que te ha tocado atravesar, que no sabes qué hacer, que estás caído en una desesperación, que estás caído en una, aleluya, angustia, en un lamento, en un dolor. Cree, 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 solamente cree. Aleluya. El brazo de Jehová no se ha cortado. El brazo de Jehová no se ha cortado. Habla con Dios y cree que Él puede obrar, que Él se puede manifestar en el momento que menos podamos esperar, en el momento que menos podamos imaginar, en el momento que menos podamos, aleluya, creer que puede pasar. Amasahandara maya haisa visa musayama sahanta rama reika masuri turimi
Mi alma te alaba y te adora, mi Dios. Mi alma te alaba y te adora. Oh Dios amado, muévete, muévete, muévete. Muévete no solo aquí en este templo, no solo en este culto. Muévete allá a la distancia, muévete, muévete. Muévete a través de las redes. Muévete, Dios mío, allá a la distancia, muévete. En el nombre de Jesús, muévete, Padre. Oh, Rama Isahaya, Rama Reca, Marri, Mesori, Mirimisa. Keituta Rama, Remasanda, Rama, Raisalama. Padre amado, muévete a través de tu espíritu, muévete. Resuelve cada situación, resuelve cada dificultad, resuelve. Rompe cadenas, rompe ataduras. Desaparezca el dolor, desaparezca la enfermedad, desaparezca el mal. Ahora, ahora, Padre amado, ahora. Todo aquel o aquella que esté enfermo o enferma, Padre, obra, 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 obra. Obra con poder y gloria, obra con poder y gloria, obra, obra, obra. Todo aquel o aquella que necesite un milagro, obra. Aquí en el templo o allá, Dios mío, a la distancia, obra, obra, obra. Obra, Padre mío, obra, obra, obra. Oh Señor, pon tu mano, Dios mío, por Olga Apcho, que se encuentra hospitalizado. Señor, ella tiene cáncer. Pon tu mano, Señor. Mira esta petición que nos hace nuestra hermana Herminia, Padre. Pon tu mano y obra, obra, obra. Para el que cree todo es posible. Extiende tu mano sobre Olga donde se encuentre. En aleluya, en la habitación, en esa camilla o en esa cama. Padre, obra. El brazo tuyo se extienda de manera poderosa. Y obra, por favor, obra, obra, obra. Padre amado, mira Chavas, Oscar, que nos pide, aleluya, oración. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Padre, por todos los que hacen llegar sus peticiones por las redes. Tú conoces la necesidad, oh Dios. Tú conoces lo que necesitan que tú hagas. Interven de manera poderosa. Interven de manera gloriosa. Interven a la distancia, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Obra, Señor, obra. Y aquí también en el templo, obra. Si hay alguna petición, alguna necesidad, oh Dios, obra, 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 obra. Obra, Dios mío. Por favor, Padre amado, y te damos las gracias. Gracias, Padre mío, creyendo que tú harás tu obra. Que tú harás tu obra, Señor. Aleluya. Levante su mano, adore a Dios. Y vamos a decirle en esta noche con todo nuestro corazón, aleluya. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. La sangre de Jesús tiene poder para limpiar lo malo que hay en mí. La sangre de Jesús tiene poder para limpiar lo malo que hay en mí. 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 Lo malo que hay en mí.
lo malo que hay en mí, lo malo que hay en mí, lo malo que hay en mí. La sangre de Jesús limpió mi corazón, limpió mi corazón. La sangre de Jesús limpió mi corazón, limpió mi corazón. Más blanco que la nieve, más blanco que la nieve, más blanco que la nieve, limpió mi corazón. Más blanco que la nieve, más blanco que la nieve, más blanco que la nieve, limpió mi corazón. Más blanco que la nieve, más blanco que la nieve, más blanco que la nieve, limpió mi corazón. Más blanco que la nieve, más blanco que la nieve, más blanco que la nieve, limpió mi corazón. Oh Dios,